Bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte. En esta segunda parte de clase estaba colocando un ejemplo de una empresa que tenía 4 sucursales. Había colocado el ejemplo que una estaba en España, una estaba en Alemania, la otra estaba en Estados Unidos y la otra creo que en China, si no recuerdo mal. Les decía entonces en el pedacito del audio anterior quedó grabado que en el España el contador entonces presentó los estados financieros y decía que había utilidad, en Alemania dijo que había utilidad, luego venía el de los Estados Unidos y decía que había pérdida en el ejercicio económico y continuó entonces el chino diciendo que también había utilidad. ¿Qué pasaba? Que si yo le decía a un alemán que preparara los estados financieros o que revisara o consolidara los estados financieros que había preparado el español, pues sencillamente él podría generar un monto menor a la utilidad o mayor a la utilidad o sencillamente decir que no había utilidad, sino que había pérdida. ¿Qué sucedía? Que no había un solo lenguaje. No era posible, si eran los mismos ingresos, los mismos costos y los mismos gastos, que se dijera que había utilidad o había pérdida. ¿A qué se debía eso? Bueno, a que no había un solo criterio de representación. En decir, cuando hay una depreciación, qué se puede depreciar, qué no se puede depreciar, qué se puede amortizar, qué no se puede amortizar. ¿Cuál es el tratamiento real? Entonces, si no hay un solo lenguaje claro que está plasmado en los principios de contabilidad, pues sencillamente va a haber una distorsión dependiendo del país en la presentación de la información financiera. Y en este momento muchas empresas tienen empresas fuera de su territorio o su zona geográfica de la principal. Eso da un sentido a la necesidad de tener un lenguaje. Entonces, ¿qué hace el IASB? Pues preparar un solo lenguaje y entregar una información financiera que sea adaptable por todos los países de forma directa y que entonces la presentación de los estados financieros que se presenten en Venezuela, valga la redundancia, sean iguales a la información que se pueda presentar en los Estados Unidos. Lo que va a cambiar será el idioma, pero los números no cambian de idioma. Entonces, al final, ese contexto va a ser el mismo. ¿Qué es entonces lo que hace la Federación de Colegios de Contadores Públicos? Pues sencillamente traducir esa información que entrega el IASB y sencillamente aplicarla para que de una u otra forma tengamos nosotros esa presentación de información. Y eso se denomina BABENIF. Así se denominan entonces las normas en Venezuela. Y podemos entonces observar la presentación en un solo lenguaje técnico. ¿Queda más o menos claro entonces esa explicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados? Pregunto. Buenos días, profe. Buenos días, Entendido. me he entendido. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Sencillamente tener un solo lenguaje de trabajo, ¿ok? Para todos los países. Esa EIB genera una traducción oficial. Generalmente esa traducción oficial la hacen los mexicanos a través de un estudio y consulta pública y en Venezuela a través de los directorios ampliados se realiza entonces la aprobación o, sí, aprobación, llamémoslo así, de esa información que no fue preparada por los contadores venezolanos, sino que fue preparada por el IASB, que es la Asociación de Federaciones de Contadores a nivel internacional. Entonces, más o menos así es el funcionamiento de cómo se hace la presentación de esa información que nosotros vamos a ver allí. Dentro de esto, entonces, vamos a tener algunas condiciones interesantes. Hay unas necesidades de usuarios. En este caso es la comunidad empresarial la que requiere la presentación de una información. ¿Cuál es el sentido de esto? De que, bueno, toda empresa para que funcione bien, para que usted como gerente pueda tomar decisiones, tiene que ver siempre la información que está registrada en los estados financieros. Entonces, hay una necesidad, hay unos objetivos que debo plantearme, hay una serie de elementos, de características cualitativas, hay una medición que debo hacer a esos estados financieros y eso forma parte de un esquema y de un proceso gerencial siempre y cuando ese proceso gerencial esté adecuado en un lenguaje claro para todos, comprensible, que en este caso es los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dentro de todo esto va a existir siempre un marco conceptual de lo que son la presentación de los estados financieros. Y esa presentación de los estados financieros tiene unas puntualidades generales que son la necesidad de los usuarios, los objetivos que debe presentar
esos estados financieros, las hipótesis fundamentadas, las características cualitativas, los elementos de los estados financieros, el reconocimiento de la información financiera, la medición de esa información financiera y los conceptos de mantenimiento de ese capital. Hay información financiera que no solamente es importante para los accionistas de las empresas, sino que es importante también para la comunidad en general. Recordemos que usted puede crear una organización empresarial y en un día determinado decidir vender sus acciones. Entonces, hay siempre la posibilidad de tener nuevos inversionistas y tenemos entonces que conocer la información. ¿Cómo hago yo para invertir? Yo puedo invertir cuando yo puedo entender una información financiera que esté consolidada y que esté adecuada a los principios de contabilidad generalmente aceptados. También, obviamente, hay un interés por parte de los empleados. ¿Por qué? Porque todas esas personas que participan, obviamente no como propietarios, pero sí como trabajadores, tienen unos derechos y tienen unas garantías que están plasmadas en lo que es la legislación laboral. Entonces, dependiendo de esas garantías, vamos a tener eso que llamamos prestaciones sociales y eso va a salir siempre en función de esa información que se presenta, en este caso específico, en el estado de resultados. Además de eso, muchas veces nosotros trabajamos, ya estamos regresando nuevamente a esas cuentas por cobrar y pagar o a esos créditos o a esos pasivos que se generaban, ya no en bolívares, por supuesto, ahora en divisas, en donde genera una posibilidad de liquidez dentro de la operatividad empresarial. Entonces, esos proveedores, esas personas que colocan allí la materia prima o el producto para comercializar, también entonces van a medir a través de esos estados financieros esa capacidad de pago, esa posibilidad que tenemos entonces o no de llevar a feliz término esa empresa y tener, por supuesto, lo que se espera que es una utilidad dentro del ejercicio económico. Además de eso, los clientes pues muchas veces esperan una continuidad de la empresa. En algunos casos, pues siempre se crea esa posición de marketing, esa posición de plusvalía que se genera sobre una marca en especial, la Apple, la Samsung. Entonces, en función de esa garantía, muchas personas deciden casarse, sale casi que únicamente con ese servicio o con ese producto que está generando una organización empresarial. Además de eso, por supuesto que el Estado, precisamente dentro de la necesidad del pago tributario, requiere, por supuesto, esa información financiera en una misma criterio, en una misma base conceptual, en donde se pueda garantizar que los cálculos que se hacen para los distintos tributos, en el caso venezolano, para el impuesto sobre la renta, para el impuesto de grandes patrimonios, para el impuesto de grandes transacciones financieras, para el impuesto de valor agregado, en fin, para todos los que se deriven, porque hay impuestos especiales, si estamos hablando de una empresa de telecomunicaciones, para lo que corresponde el cumplimiento de la ley orgánica de telecomunicaciones, si estamos hablando de una empresa de otro sector como el de licores, pues el pago del impuesto de licores, de tabacos, en fin, dependiendo por supuesto del objeto de la empresa. Tenemos entonces adicional un contexto público. Hay empresas mixtas que también entonces participan de esta comunidad de negocios. ¿Queda más o menos entendible hasta ahora lo que vamos hablando? Me voy perdiendo con ustedes. Cuéntenme porque tengo rato que no les pregunto nada. A veces se queda uno como hablando solito. Sí, vamos bien, ¿verdad? Sí. Perfecto, Alexis. Gracias. Bien. Entonces, continuemos acá con esta lámina número 8. Dentro de esa necesidad de información de los usuarios, tenemos necesidad de informaciones diferentes, necesidades comunes y necesidades orientadas a los inversionistas. Cada uno tiene un tipo de necesidades diferentes, una visión diferente de lo que espera de una organización empresarial. El cliente, por supuesto, tiene una visión, el inversionista tiene otro, y eso es algo normal. Al final de todo esto, todo eso siempre va a ser una responsabilidad de quién, de usted. Usted, porque usted es el gerente, usted es el que conduce ese barco, como les decía inicialmente, que debe llegar a ese puerto seguro en las mejores condiciones y con las mejores rentabilidades. Entonces, allí está la base de eso y es interesante entonces que en este primer tema entendamos cómo es esa valoración de esos estados financieros,
cuál es la relevancia de esos estados financieros, cuáles son los distintos estados financieros o de los distintos valores en que se presentan esos estados financieros para saber entonces cuáles usar en uno u otro momento determinado. Eso significa entonces que el objetivo de esos estados financieros siempre va a ser suministrar información acerca de la situación financiera de la empresa, el desempeño de la empresa y el flujo de efectivo que pueda tener esa empresa. En el caso de la situación financiera, que tiene mucho que ver con lo que decía Camila, ella le llamaba balance general, le decía entonces que ahora se llama balance o estado de situación financiera, está toda esa realidad patrimonial, todas esas cuentas reales, todos esos activos, todas esas deudas que tengo con los proveedores y todo ese capital que de hecho, si quiero ver un poco más ese desgloso de ese capital, pues me voy a ir a ese estado de movimiento de cambio de patrimonio donde puedo determinar cuáles son esos tipos de acciones y cuáles son esas cantidades de acciones emitidas y si están en tesorería o están en posibilidad de protección de algunos de los accionistas. Igualmente voy a medir ese desempeño. Los desempeños siempre los mido como a través de un ejercicio económico. Entonces tenemos que las empresas tienen ejercicios regulares y ejercicios irregulares. ¿Cuáles son los ejercicios regulares? Los que van del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Y cuáles son los ejercicios irregulares? Son todos aquellos que tienen 12 meses, pero que pueden empezar en cualquier momento. Por ejemplo, yo puedo crear una empresa ahorita en octubre y digo que mi primer ejercicio económico empieza en noviembre, ya no empieza en enero. ¿Cuándo terminaría? El 31 de octubre. ¿Qué estamos haciendo? Teniendo entonces en este momento ejercicio irregular. Ya tengo un ruido, vamos a silenciar acá. Ok, ¿me escuchan? Perfecto, que si no se distorsiona el tema. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Que vamos a medir ese desempeño como a través precisamente de un estado financiero. ¿Cuál estado financiero? El estado de resultados. Entonces ya vemos que la situación financiera la voy a analizar con el estado de situación financiera o lo que era antes el balance general y con el movimiento de cuentas de patrimonio y el desempeño lo voy a revisar a través del estado de resultados. Y adicionalmente tenemos cómo medir ese flujo de efectivo, cómo medir esa operatividad, ese movimiento, dependiendo de dónde fue cada uno de ese dinero. Entonces lo voy a medir a través de ese estado de flujo de efectivo. Siempre teniendo claro que toda esa información debe estar acompañada de esas famosas notas revelatorias. No es un estado financiero, no son 5, son 4, pero siempre debe ir acompañado de ese estado financiero. Tengo algo aquí en el chat, vamos a ver qué es. Profesor, disculpe la molestia, otra vez la pregunta, no sé si ya le comentó. ¿Hay una posibilidad de estas diapositivas? ¿Nos podemos tener nosotros? Claro que sí, las diapositivas van a estar en la página web de perdón, en la plataforma de la universidad, en el tema número 1, ahí vamos a colocar, voy a colocar las diapositivas y voy a colocar aparte de las diapositivas la grabación de las clases. Hasta este momento, pues este segundo SEC y el primero también. Dios mediante coloco el enlace allí para que ustedes tengan la posibilidad de estudiar y tomar los apuntes que corresponden para su evaluación. Bien, dentro de esto continúo diciendo que el objetivo de los estados financieros tiene que permite a la comunidad de negocios medir el rendimiento y la liquidez. Eso es fundamental para usted como gerente. Usted debe saber cuál es el rendimiento y cuál es la liquidez que tiene esa organización empresarial. Debo medir entonces ese comportamiento económico, financiero, esa estabilidad, esa vulnerabilidad y esa eficacia que tiene ese producto en nuestros clientes. Obviamente, equiparándolo con esa capacidad, el mantenimiento y financiamiento y la remuneración que pueda tener de los recursos. ¿Cómo hago para yo medir ese comportamiento económico, esa estabilidad y vulnerabilidad? A través de esa situación financiera que presenta la organización, mirando sus recursos, mirando su estructura, su liquidez y su solvencia. Usted puede querer crecer muy rápido con un producto. Vamos a ver por lo menos eso que estarían iniciando ustedes, que es el proyecto de emprendedores. Yo voy a hacer un jabón. Ok, pero ¿cuál es la capacidad operativa de planta para hacer ese jabón? ¿Cuánta cantidad de jabones puede hacer usted? ¿Cuál es su punto de equilibrio para lograr de cierta manera una rentabilidad? ¿Y cuál es entonces ese nivel de inversión? ¿Y cuál es la solvencia? ¿Cuál es la inversión que usted tiene que tener para la creación de eso? Y eso lo voy a medir ¿cómo? De forma directa. Recuerde que hablamos mucho de emprendimiento, mucha gente en la calle quiere ser comerciante, quiere ser
una persona del mundo de los negocios, pero lo hace de forma empírica. Nosotros dentro del contexto universitario tenemos que hacerlo con un desarrollo técnico, un desarrollo aplicable a una realidad científica, porque esa es la idea de nuestra formación. Y ese desempeño siempre lo voy a medir, como lo estábamos viendo, a través de los ingresos, los gastos y la rentabilidad. Si estamos viendo entonces qué o cómo está compuesto el estado de resultado a través de ingresos, costos y gastos, ¿ok? Esa ecuación normal donde tenemos cuáles son los ingresos, ya sean ordinarios o ya sean extraordinarios por cualquier circunstancia, unos costos que están asociados a qué, a ese inventario inicial, más las compras menos ese inventario final. Y dentro de eso, si es una empresa manufacturera, pues vamos a tener inventario inicial de materias primas, inventario inicial de productos en proceso, inventario inicial de productos terminados, y lo mismo con los inventarios finales de materia prima, de productos en proceso y de productos terminados. Y al final de todo eso, pues revisamos cuál es ese procedimiento de gastos que tiene que ver con la operación, con la actividad comercial necesaria para generar rentabilidad. Además de eso, pues vamos a ver ese flujo de efectivo en donde voy a ver esa generación y utilización, para que utilice ese dinero dentro de ese momento de desempeño que pueda haber generado la organización empresarial. Siempre entonces debo presentar unas notas y cuadros complementarios a la presentación de los estados financieros, tanto en las partidas del estado de situación financiera conforme a la necesidad de los usuarios y también dentro del contexto de lo que es el estado de resultados. Eso me va a permitir, o esos cuadros o esas notas, tratar de mostrar o identificar cuáles son esos riesgos y cuáles son esas incertidumbres, teniendo siempre entonces una información complementaria y una información relevante de lo que podría ser el proceso económico de la empresa. Todos esos cuadros y notas van siempre entonces acompañados del estado financiero. Ojo, todo esto que les estoy mencionando forma parte de ¿qué? De los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esos principios que les decía en su primer momento, que eran creados por el EABIT y por el IFAT, y que eran luego de eso adaptados por cada uno de los países, cosa que también hace el Estado venezolano a través de la Federación de Colegios de Contadores Públicos. Hipótesis fundamental es el devengo, que es eso, pues los gastos e ingresos que imputan según la corriente real no financiera, el negocio en marcha, que es salvo prueba en contrario, que se presume que continúa la operatividad de la empresa. Esos estados financieros deben tener aspectos importantes como la relevancia, la comprensibilidad. Dentro de esa relevancia, la importancia relativa, la materialidad que pueda tener el registro de esa información contable, además de la fiabilidad que representaría esa presentación fiel, esa esencia de la forma de los estados financieros, esa neutralidad que pueda presentarse, esa prudencia y esa integridad. Recuerden que ustedes como licenciados en administración también pueden elaborar información financiera. Eso no es exclusivo para los contadores públicos, el colegio de administradores. Al momento de que ustedes salen de la universidad, tienen la posibilidad de inscribirse en el colegio y les van a dar un número de colegiatura, que es el que le van a exigir para usted presentar estados financieros o leer estados financieros en el caso de que decida en un momento determinado ser comisario de una organización empresarial. Y además de eso, esas características cualitativas tienen que ver con la comparabilidad, que también formará parte de esa presentación de los estados financieros. ¿Dudas hasta ahora? Cuéntenme cómo vamos. Tengo algo aquí en el chat. Vamos a revisar. Profe, quería informarle que tengo conocimiento de un grupo de compañeros que no ingresó a la clase porque están en jornada de vacunación. Ok, entendido, no hay ningún problema, perfecto. De todas maneras, lo bueno de esto es que ahora ustedes se pueden conectar desde su celular, bajan la aplicación de Zoom y por lo menos más o menos están atentos a la clase. Si no, pues bueno, en otra oportunidad lo pueden hacer. ¿Cómo vamos hasta ahora? Cuéntenme. Hola, profesores. Dígame, Bien, Alex. profe. Dígame, Marcial, cuéntame. Marcial. Bueno, es Alex Jaime. Alexis, perdón. No, creo que vamos bien porque estamos viendo más que todo teoría, no estamos viendo ninguna práctica, no es algo así que, cónchale, yo en mi particularidad creo que vamos bien. Ok, perfecto, perfecto.
Bien, vamos a ver cómo continuamos, si es correcto, estamos viendo como la base teórica para poder luego iniciar todo el proceso práctico de lo que sería, en este caso, pues la determinación de cuáles serían partidas monetarias, cuáles no monetarias y cómo de una u otra manera pues valorar esos estados financieros. Bien, dentro de estas características cualitativas de los estados financieros tenemos también las restricciones relativas a la relevancia, a la confiabilidad. Entonces siempre vamos a medir allí la oportunidad, el equilibrio para determinar el beneficio y costo y las características que tengan siempre un enfoque de una imagen fiel y de una presentación razonable de esos estados financieros. El quinto elemento tiene que ver con los elementos de la situación financiera, perdón, la lámina 15 tiene que ver con esos elementos de los estados financieros. Ese estado de situación financiera va a estar compuesto por esa base de los activos, ya lo mencionábamos, de los pasivos y del patrimonio. Esa es la ecuación que llamamos ecuación patrimonial. Es cómo está compuesto ese estado de situación financiera o lo que decía hace un tiempo Camilo atrás, que se llamaba balance general. Y el desempeño decíamos que se iba a medir por ese estado de resultados. Mire cómo vamos tratando de seguir repasando lo que ya hemos visto, que está determinado por el estado de resultados, que son los ingresos y los gastos que puedan generarse para determinar al final de todo esto una utilidad o pérdida del ejercicio, y esa utilidad o pérdida del ejercicio es la que me va a pedir medir muchas veces el contexto tributario. Sin embargo, les aclaro algo. En Venezuela no todo es en función de lo que ustedes han visto en la ley de impuestos sobre renta, que es la utilidad o pérdida del ejercicio, porque la utilidad o pérdida del ejercicio, ¿cómo la hallo? A ver, ¿cómo se halla la utilidad o pérdida? Alguien que me diga, ¿cómo la determinamos? Pues tenemos unos ingresos, le restamos los costos y le restamos los gastos, ya tengo la utilidad o pérdida. Perfecto. Ok, pero esa utilidad o pérdida, ¿será la única base para yo calcular impuestos? No. El IVA yo no lo hago a través de eso, yo lo hago a través del valor de una mercancía, o sea, lo hago a través del ingreso. Entonces, en función de lo que yo vendo, de lo que va a ingresar, yo voy a calcular un 16%. Y si es un producto suntuario, es el 16 más el 16 por ser producto suntuario. Entonces, estamos hablando de que es una importancia tener clasificado esa determinación de ingresos para el contexto tributario. Y también en Venezuela se paga por gastar o por comprar, porque el impuesto de grandes transacciones es el 2% de todo lo que yo gaste. Entonces, mire cómo de cierta forma hay distintas bases imponibles, que es lo que llamamos nosotros en tributación, para el cálculo de lo que corresponde a el contexto tributario. Bien, esos elementos entonces tienen que ver con el activo. ¿Qué será un activo? Según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es un recurso o un suceso pasado que conlleva a un recurso controlado para obtener en el futuro un beneficio. Entonces, más o menos esa sería la determinación de un activo. ¿Por qué un suceso pasado? Bueno, porque lo compré en un momento determinado, controlo ese recurso, optimizo ese recurso en función de obtener con ello un beneficio futuro. Contribuyen con el flujo de efectivo. La tangibilidad no es esencial para su existencia. A veces hay activos que no son tangibles, pueden estar asociados a derechos legales estrechamente relacionados con los desembolsos. Además de eso, esos activos tienen o generan beneficios económicos que son utilizados para producir bienes, para intercambiar activos, para satisfacer un pasivo muchas veces porque tengo que cancelar una deuda o para ser distribuidos en los propietarios. Recuerde que al final de eso ellos van a requerir unos dividendos. Si yo hago una inversión en una organización empresarial es para obtener un beneficio, para obtener un dividendo. Si no, de lo contrario, pues no voy a hacer una inversión. ¿Y qué son entonces los pasivos? Es, en este caso, una obligación presente, una obligación actual. Le debo a un proveedor cierta deuda, ¿sí? Que nació de dónde? De un evento pasado, en algún momento la adquirí y que genera la necesidad de pagar, porque si yo no pago, ¿qué va a suceder? Bueno, me pueden embargar, me pueden demandar y eso a la larga pues va a generar un daño mayor. Obviamente ese pago al final puede llegar a tener un beneficio futuro, porque ¿qué sucede? Yo adquiero una deuda, ¿por qué? Bueno, porque necesito un recurso o necesito un producto. ¿Para qué? Para sacar provecho de ese producto. Ya sea es un activo que al final se convierte
en una deuda, pero genera un activo, o sencillamente es un producto que al final va a tener una utilidad, al momento de que lo venda, pues va a tener una rentabilidad. Entonces, la forma de liquidar una obligación puede ser un pago en dinero, puede ser en bolívares, puede ser en cualquier divisa, puede ser la transferencia de otro activo, puedo pagar con algo o con un recurso que yo tenga dentro de la empresa, puedo pagarlo también con la prestación de servicios, con la sustitución por otra deuda, con la conversión de patrimonio neto, en fin, hay distintas formas que tendría para liquidar esa información o esos pasivos. Mire que estoy hablando de forma muy genérica, muy general, de todo lo que es información financiera, pero solamente para un efecto de interpretación, de análisis de esa realidad gerencial que necesitamos determinar. Esos elementos entonces de los estados financieros, ¿qué sería? El patrimonio neto, ¿qué es? Pues el activo menos el pasivo, ese es el patrimonio. Yo tengo una cantidad de recursos, tengo una cantidad de obligaciones, sencillamente restamos eso que tengo entre el activo y el pasivo y al final tengo un interés residual entre los activos de la empresa después de deducir los costos y sus pasivos. Usualmente se puede dividir un aporte para los socios, unas utilidades no distribuidas que están allí, que sencillamente no han sido conformadas en dividendos, pero puede decretarse dividendos con ellas, puede hacerse unas reservas específicas, en algunos casos la reserva legal, que es el 10% que establece el Código de Comercio, o unas reservas por el ajuste de mantenimiento de el capital. Tenemos adicionalmente en esos estados financieros, ya en el estado de resultados, en lo que es la medición del desempeño, los ingresos. ¿Y qué serían entonces los ingresos? El incremento de los beneficios económicos, ¿a través de qué? De la entrada o incremento de activos y a través del decremento o la disminución de las obligaciones. ¿Y qué me permite eso? Aumentar necesariamente el patrimonio. Llame un segundito. Estoy en clase, bolito. Ok, entonces allí tendría el aumento de patrimonio. Ese aumento de patrimonio va entonces a generar necesariamente una relación, o va a estar relacionado, sí, con esos aportes que puedan haberse dado. Esos incrementos de los beneficios económicos incluye productos, ganancias producidas a largo plazo de un periodo contable. Siempre los ingresos van a ser medidos, lo decía hace un momento, en un ejercicio económico. Ese ejercicio económico son 12 meses, ¿ok? Siempre lo vamos a medir en función de un rango de tiempo. La utilidad o la pérdida del ejercicio lo vamos a medir en función de un tiempo y ese tiempo especialísimo siempre entonces está determinado a 12 meses. Tenemos entonces también lo que serían los gastos, que es el decremento de los beneficios económicos o la salida o disminución de los activos y el nacimiento o aumento de los pasivos. Eso, por supuesto, va a generarme un decremento del patrimonio. Habíamos dicho que el activo menos el pasivo, pues generaba ¿qué? Una cuantificación de lo que era el patrimonio. Obviamente, si hay más gastos, también eso me va a tener una afectación del patrimonio y conforme a eso, no relacionado con la distribución de las utilidades, porque entre más gastos tenga, pues hay una disminución, por supuesto, de las utilidades que puedan presentarse. Incluye gastos y pérdidas surgidas a lo largo del periodo contable. Ahora vamos a ver esos ajustes por el mantenimiento de capital. Esos ajustes tienen que ver con la reevaluación o reexpresión de los activos y pasivos. Da lugar, por supuesto, siempre a unos incrementos, aumento o disminución en el patrimonio neto. Y es parte de lo que nosotros vamos a hablar de esas partidas o la identificación de esas partidas monetarias y no monetarias y cómo de una u otra manera vamos a revisar esos nuevos valores que van generándose en un momento determinado y que la ley de impuestos sobre la renta nos obliga a presentar al momento de hacer el ajuste fiscal para la presentación de estados financieros para efectos fiscales. La ley le llama ajuste inicial o ajuste regular. En el caso del ajuste inicial, estaríamos hablando del ajuste que yo realizo en el primer ejercicio económico y el ajuste regular va a ser siempre entonces el que yo realizo después de haber realizado el ajuste fiscal, o sea, en todos los periodos sucesivos a el ajuste inicial. Ya me sale por acá 10 minutos para esta sección. Bien.
El reconocimiento de esos elementos tiene que ver con incorporar en el balance general o en el estado de resultados una partida que cumpla con la definición de un elemento y satisfaga con los criterios. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida en particular fluya hacia la empresa. La partida siempre va a tener un costo que puede ser sometido de manera confiable. Esa medición de esos elementos tiene que ver con el costo histórico, el costo corriente, el valor de la realización o liquidación y el valor presente. Y aquí es donde, de cierta manera, vamos a tener que pararnos un momento para ver cuál es esa valoración que vamos a darle en un momento determinado a los estados financieros o cuál es esa forma de presentación de la información, pero entendiendo el lenguaje técnico correspondiente. ¿Qué es entonces el pasado? El pasado tiene que ver siempre con esa necesidad del pago de un costo histórico. Por ejemplo, yo compré en enero, a ver qué podría haber comprado, un cuarto frío para un negocio que estaba montando. Bueno, eso fue un evento pasado que generó el pago de lo que costaba para ese momento ese activo y el día de hoy estamos a qué de octubre, a 13 de octubre ya, a ver si recuerdo acá, 13 de octubre, hoy 13 de octubre ya eso es un costo histórico. Por cierto, que bien devaluado porque con este tema de la reconversión o si quitarle los ceros a la moneda, pues genera aún inclusive un proceso más evidente de esa devaluación que puede presentarse. Además de eso, en el presente voy a llamarlo que eso se tiene que entregar como un costo corriente y a esa va a ser el término de la entrada de ese dinero y el término correcto para la salida de ese dinero va a ser el valor realizable. Y obviamente tenemos un futuro que sería el valor presente. ¿Cómo podemos entonces interpretar esto? Bueno, yo puedo tener entonces comprar un activo en un momento determinado, pudo haber sido el mes de enero de un cuarto frío que me costó, por ejemplo, porque aquí en Venezuela es el único lugar donde hasta las divisas se devalúan, vamos a colocar que eso costó $300 en ese momento. Seguramente yo constituí la empresa, voy a constituir la empresa en este mes de octubre y mi aporte de capital como accionista va a ser ese cuarto frío. Pero es probable que en este momento, cuando vayamos a cotizar, ese cuarto frío ya no cuesta $300, sino que cuesta $350. ¿Cuál es entonces el costo corriente de entrada de esos activos a los estados financieros? $350 y a eso le llamamos costo corriente. Y es probable que generamos operaciones comerciales, llegamos al año 2022 y nosotros en el año 2022 queremos vender el activo porque vamos a comprar un cuarto frío más grande. Bueno, ¿cuánto me van a dar por ese activo? Ya seguramente no me van a dar 350, ya no está nuevo el activo. A lo mejor tiene una depreciación, a lo mejor de repente se golpeó cuando se estaba instalando y pues tiene algunas condiciones. Me darán por eso $200. Entonces, ¿qué sucede? Ese valor realizable tiene un monto distinto que sería $200. Y es muy probable que eso en lo sucesivo tenga o en el futuro un valor diferente. Puede que le hagan algunas adaptaciones, puede que lo agranden, entonces ya va a tener un valor diferente que vamos a determinar como valor presente. Dentro de toda la operación comercial que realiza cualquier organización en la comunidad de negocios, siempre entonces va a generarse distintos valores y esos valores son los que van a ser presentados a los estados financieros. No sé si hay más o menos claridad con esta lámina. Quiero sus comentarios al respecto. Los escucho. En la lámina 24. Hola. Quedamos 20 solamente en clase. ¿Qué opinan de Sí, eso? profe, quedó claro. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, claro que No me convencen. Bien, lo que trato más o menos de enfatizarles acá es obviamente dentro de ese proceso económico y dentro de esa presentación de estados financieros, siempre entonces vamos a tener esos diferentes valores que formarán parte de la necesidad de entender cuál es la presentación que pueda darse a los estados financieros. Bien, tenemos entonces también unos conceptos del mantenimiento de capital. Dentro del capital les hablaba hace un rato que tenemos acciones preferentes, acciones comunes, ¿sí? Y adicionalmente cada una de las organizaciones empresariales emite o crea
una cantidad de acciones distintas con un valor diferente. Obviamente siempre eso en función de las necesidades. Si ustedes, hace rato le hablaba, por poner un ejemplo, tienen como proyecto crear un jabón, ¿sí? Con algunas características especiales. Ese jabón, entonces, así como tenía una necesidad de la instalación de una planta para su elaboración, adicionalmente de eso establecer cuál era el punto de equilibrio, cuál es la cantidad de unidades que tengo que producir para cancelar mis gastos fijos, para generar unos gastos variables que permitan su comercialización dentro del proceso económico. Debe siempre entonces medirse allí esa inversión en función de ese capital. Y ese capital tiene dos denominaciones, el capital financiero y el capital físico. El capital financiero tiene que ver con ese dinero invertido, con ese poder de compra invertido que tiene un sinónimo de activos netos. Y hay un capital físico que es esa capacidad operativa, esa capacidad productiva que está basada en las unidades de producción que pueda tener ese producto o ese jabón en un momento determinado. En líneas generales, más o menos, esa era la primera presentación de lo que quería traerles para la clase de hoy. Quisiera, pues, más o menos escuchar antes de terminar. Tenemos todavía unos minutos. Quiero más o menos tratar de ver qué fue lo que ustedes comprendieron de forma rápida, qué entendieron, qué quedó por explicar. Entonces, pues bueno, vamos a darles a ustedes ahora el momento de participar. Pero, Ajá. profe, o sea, ¿qué quiere que hablemos? ¿Qué le decimos? Quiero una conclusión más o menos de lo que, con sus propias palabras o con lo que ustedes pudieron comprender de lo que hablamos el día de hoy, más o menos a lo que se refiere en la valoración de estados financieros. ¿Qué Bueno, pudieron entender? que vamos a hablar más que todo en un lenguaje universal, a pesar de los diferentes idiomas. Las NIF se encargan de tener como un traductor para cada cosa, una traducción para cada cosa. Y también hablamos de cómo varía el monto de lo que compramos con el tiempo. Ok, sí, vamos a tener siempre presente que obviamente en Venezuela es un poco más enfático el proceso de evaluación, pero no significa que otras economías sufran lo mismo. Chile tiene devaluación, España tiene devaluación, Colombia tiene devaluación en menos proporción, pero sí la hay. Y eso pues significa que van a haber distintos valores en la información que se presenta en los estados financieros. Y es correcto lo que decía Delia. Lo que trato de mostrarles es de dónde nace esa presentación de información financiera, cuáles son los nombres técnicos de la presentación de esos estados financieros, cuando, por ejemplo, hacemos los cálculos de ajuste fiscal, en el caso de los exámenes presenciales que siempre había hecho en la universidad, yo le entrego a ustedes los estados financieros, solamente los estados financieros, y le digo, calcule con eso la utilidad fiscal. Y obviamente es por eso la importancia de que ustedes comprendan cómo se presenta esa información financiera, cuál es la estructura de la presentación de esa información financiera, porque se supone que es lo que ustedes van a ver en el mundo real. Ustedes al final les dicen calculen el impuesto sobre la renta. ¿Y qué tengo para eso? Pues tengo sencillamente los estados financieros de la empresa. Siéntese, estudie, monte la información y calcule tanto lo que hacía el año pasado como que era el cálculo de la utilidad contable, como lo que vamos a aprender este año, que es el cálculo de la utilidad fiscal a través de los índices nacional de precios al consumidor. Ajá, otra participación, aparte de la de Delia. Profe, a mí me gustaría acotar de que Ujú. pienso que es muy importante en la realidad de Venezuela, sobre todo lo que se está sufriendo ahorita en este momento, que es lo de quitarle ceros a la moneda. Lo que usted nos dijo que es como un proceso que se tiene que hacer, es una técnica específica para poder revalorar los activos como el patrimonio y todo de las empresas, quitándole esos ceros, no hacerlo hacia lo loco, sino tener